por supuesto. En el resto del país. Rodolfo, gracias. Vamos a activar los debates también en todos nuestros temas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Rodolfo Terraño. Nos vamos al debate tuitero. Enseguida estamos con Sandra y Helga, que tiene ya varias cositas para comentarnos también. Buenas noches. ¿Cómo andan? Les pido que se vayan presentando. Rodrigo Barra, ya la segunda vez que está en el debate tuitero los jueves. Vamos a hablar de economía hoy. Perfecto. Rodrigo Barra. Mi nombre es Iván Carrino, soy de la Fundación Libertad y Progreso. Buenas noches. Hola. Patricia Merlani, bueno, creo que fui uno de los primeros en el debate tuitero, creo que fui el primero de todos, jefe de despacho de Alfonso Pratgay. Y yo soy Mariano Kestelwein, economista del GENAP y director ejecutivo de la Fundación Proteger. Bueno, esta semana, digamos, un poco fue noticia, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, estuvo en el Parlamento presentando el presupuesto, habló, bueno, el tema de los dólares, que fue muy comentado, la necesidad, dijo, de cuidar los dólares, habló del tema, bueno, de inflación, pauta. ¿Qué es el pensamiento de Axel Kicillof, Rodrigo Barra? ¿Qué te pasa? Me gustaría decir que habló poco del presupuesto, que fue para lo que en realidad fue. O sea, me pareció mucha oratoria, pero me dio la sensación de que estaba dando cátedra en lugar de explicar realmente qué iba a pasar con el presupuesto. Y creo así como frase rimbombante es que pueden faltar dólares, a lo que evidentemente ya sabemos que ocurre. Lo que no sabemos es por qué faltan dólares, por qué después de tantos años de carnerismo nos quedamos sin dólares de golpe. Como que el mundo se nos cayó abajo de golpe, solamente a nosotros, porque si mirás la región, nos faltan dólares. ¿Está bien? Entonces, estamos en una situación que es hasta ridícula. A mí me parece que el carnerismo se casa con sus errores y está en contra del divorcio, una cosa así. Y no va a terapia pareja. ¿Está bien? O sea, directamente no hay ningún problema. ¿Por qué? Y se casa, comete error tras error y en lugar de parar la pelota, intentar solucionarlo, no hay ningún problema. Y redoblamos la apuesta. Redoblamos la apuesta y si ahora querés comprar dólares, eso es un cipallo, la revolución cultural, cificación. Yo no sé cuánto vale el dólar oficial. Bueno, ni Capitanich sabe cuánto vale el dólar oficial a esta altura. Entonces, directamente... ¿Y la inflación? La inflación ni hablar. Directamente, o sea, no hay inflación. Entonces me parece hasta ridículo cometer errores y no intentar solucionarlos, ni siquiera debatirlos. Porque... Ahora, ¿vos ves como que hay un debate muy teórico y poco conocimiento o práctica? Y me parece que sí, o sea, de lo que se desprende del tema de Kicillof en el Senado, claramente es eso. Se va a dar cátedra, no se admiten preguntas, ¿sí? Particularmente eso, la oposición directamente se la ningunea. Mariano Kestelwein, ¿y tu opinión sobre cómo lo ves a Kicillof, las ideas y lo que ha presentado en esta semana? Sí, evidentemente el viceministro de Economía hizo énfasis en el contexto internacional. La situación internacional hace que haya que cuidar mejor las reservas. Tuvimos una sequía a fines del año pasado. Como efecto de esa sequía se perdió más de una cuarta parte de la cosecha. La crisis financiera internacional también provoca que haya casas de filiales europeas en la Argentina que quieran remitir utilidades al exterior, que no deseen invertir. Y tenías una economía que creció, se duplicó su tamaño entre 2003 y 2011. La industria nacional más que duplicó su tamaño, contabilizando respecto al año 98, la industria está un 50% más alta en términos de nivel de actividad, tanto la medición del INDEC como de la Unión Industrial Argentina marca eso. De 2013 hasta la parte, la industria creció un 110%, y bueno, los requerimientos de la industria tienen una estructura productiva dependiente de tecnología externa, de insumos, de bienes de capital, y se prioriza la utilización de las divisas para el desarrollo productivo. ¿Por qué ahora? O sea, pero lo que yo no entiendo es por qué ahora. ¿Qué? 2009, tuvimos un 2009 donde de verdad hubo crisis internacional. Terminemos con el cuentito del organismo mental de la crisis internacional. ¿Por qué en la región no se replica esto que nos pasa a nosotros? Tenemos cepo cambiario, no se puede comprar un dólar. No se puede comprar un dólar. Y no es porque ahora todos queremos viajar a Miami. No se puede comprar un dólar. En 2009 podíamos, y había crisis internacional en serio. Bueno, hay cuestiones políticas, no solamente variables económicas. 2009 no había el apoyo político como para tomar una medida tan antipática para los grupos económicos
que están acostumbrados, grupos económicos y sectores medios altos que ahorran en dólares. Es una medida que genera disgusto. O sea que en el 2013 olvidémonos del kirchnerismo directamente. Yo vos no con te ese interrumpo. Con ese criterio, si la discusión es política, entonces el año que viene directamente olvidémonos del kirchnerismo, porque si para vos esto es político, olvidémonos, listo. No, pero a ver, la fuga no empezó cuando ganó la presidenta en octubre. Durante todo el gobierno de Cristina se fugaron 67.000 millones de dólares de reservas. Cristina dijo que cuando ella asumió se fueron 4.700 millones y 4.500 millones es el número que se fue trimestralmente de reservas, donde cada trimestre del gobierno de Cristina. No es que empezó la fuga ahora. Y la fuga se produce no porque por ningún otro motivo, que subieron todos los precios menos el del dólar, se apreció muchísimo la economía argentina, entró a tener problemas de competitividad y por eso también el cepo las importaciones. Entiendo que vos decís que es necesario importar bienes de capital. El rubro que más cayó de importaciones es bienes de capital, sobre todo por el cepo que se hizo también las importaciones. Bueno, pensemos en las causas de los aumentos de los precios. Parece que ahí hay que reflexionar y que analizar los aumentos de precios desde el punto de vista de la distribución del ingreso. ¿Pero cuánto aumentaron los precios? Se me van a interrumpir permanentemente cada vez que... Pero es importante la discusión, porque esa discusión corta las aguas. La idea es hacer un debate y un intercambio, pero porque esa discusión que si corta hacemos las un monólogo aguas, no sirve tampoco para nada. Mariano, también te preguntan, podés ir respondiendo, como te preguntara yo, digo, vamos a hacer un intercambio y debate también, ¿no? Total, en definitiva nadie sabe muy bien cuánto es la inflación, así que... No, mirá, pero sí, perdóname si puedo Sí, opinar. cómo no, vamos. ¿Cuánto es la inflación? Lo dijeron los del Plan Fénix hace poco. Los del Plan Fénix son los artífices intelectuales de la recuperación argentina y han reconocido hace poco en un documento que salió esta semana, o si no, la semana pasada, que la inflación debe estar en torno al 20%. Más o menos entre el Plan Fénix, algunas consultoras privadas que dan un poco más, pero estaremos en el 20%. No deja de ser la inflación más alta de toda Latinoamérica, superando incluso la de Venezuela, que está en el 18%, aunque también podemos cuestionar esos números, ¿no? Pero Sí, tenemos una inflación alta. A mí me parece que en Argentina se incluyeron gente que estaba excluida de la actividad económica, muchos ancianos que no se podrían haber jubilado, 2,5 millones de ancianos, de personas mayores que habían sido excluidas por las políticas neoliberales en los años 90 y que no estaban en condiciones de jubilarse, se jubilaron, con una jubilación mínima que aumentó más de 12 veces. Y después también tenés el efecto Ahora, de la asignación universal por hijo. ¿Eso qué tiene que ver con la inflación? Porque eso son acciones positivas del gobierno, que realmente todos reconocen, como la asignación universal por hijo, que es realmente una asignación positiva y que todos reconocen. Pero digo, ¿eso qué impacto, con qué relación tiene con la inflación? Clases de bajo poder adquisitivo que pueden acceder a la canasta básica, la canasta alimentaria, y en un contexto internacional donde los recursos naturales van aumentando de precio, presionan aún más a los aumentos de precios con una estructura productiva que lamentablemente en la economía argentina y en la mayoría de las economías regionales está muy concentrada. Entonces hay un exceso de demanda, huesos de botella en la producción. Acá hay una cuestión también que a mí me interesaría puntualizar. El documento del Plan Fénix también señala que el problema de la inflación hay que relacionarlo con el aumento de los precios de algunos insumos básicos en el mercado internacional, como pueden ser la soja, la energía y demás. Pero la verdad que si uno se pone a mirar la evolución de cada una de estas cosas comparada con la evolución de nuestro índice de precio del consumidor, digo, no da. O sea, hay un índice de commodities internacionales que tiene una suba, obviamente, pero luego se destruye en el año 2008-2009 y eso no repercute en la inflación argentina. Entonces sigue subiendo. Entonces es difícil relacionarlo porque cuando uno va a los números no parece tan concreta la relación, de hecho parece más bien inexistente. El punto es que si no arrancamos por blanquear el problema, porque nosotros podemos discutir horas acá y probablemente vamos a estar de acuerdo en que obviamente la inflación no es la del INDEC. Creo que en eso hay consenso acá. Ahora, si la gente que tiene que debatir eso, ¿sí?, y solucionar los problemas, porque en definitiva la inflación le pega, como decías vos, a toda esta gente que ingresó, ¿sí?, al mercado laboral. Pero son los sectores que ahora les pueden estar pegando más también, claro, ¿no? A los sectores más bajos de la sociedad, ¿no? Sí, también parte de la solución, si no lo reconocemos primero, hoy en día el Banco Central parece como que está completamente escindido de plantear una solución. El Ministerio de Economía también, que de por sí se lo conoce poco, pero tampoco hay un planteo de cómo se soluciona el problema, porque primero no se lo reconoce. En la medida que no se reconozca el problema, es difícil empezar a desempeñar o encontrar soluciones. No estoy de acuerdo. A mí me parece que sí se lo reconoce y se puede leer a partir de la política económica. Los créditos del Bicentenario, los créditos del FONAPYME, ahora la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central permite orientar créditos a la producción. Eso estimula la actividad productiva y al aumentar la oferta se resuelven algunos cuellos de botella que pueda haber en la industria, en la comercialización, en el transporte.
Me parece que hoy las empresas tienen que leer que es el mejor momento para invertir. La demanda interna se duplicó. ¿Sabes lo que pasa? Que para Los bienes de capital son los más baratos de toda la historia. Crear un clima de negocio para invertir, porque o sea, el inversor no es estúpido. Yo soy director ejecutivo de la Fundación Proteger. Está bien, está bien. Trabajo con los empresarios. Está bien, yo soy asesor económico del gobierno de la ciudad. Te paso el currículum si querés. Lo que te estoy diciendo es que si vos no generás un clima de negocios, ¿quién va a invertir? Yo te entiendo, los créditos del Bicentenario sí, pagan el 9.9, pero los empresarios... El año pasado, 2011, fue el año récord de inversiones de los últimos 35 años de la Argentina. Tuviste 25 puntos de inflación y ahora no tenés más dólares, no tenés más dólares, no tenés importaciones. Ahí no estamos en 2012. ¿Qué pasó en 2012 que empezó? Desde que empezó cayó la inversión 20%. La construcción, que es el 2/3 partes de la inversión, cayó 10%. Los permisos de construcción está cayendo al 20%, o sea que tampoco está bueno el análisis para el mediano plazo. Y también la importación de bienes capital se destrozó, más de 20% de caída. Entonces es algo interesante. La construcción, que se supone que es el motor de la economía, entre comillas, destrozaron el mercado inmobiliario. Te explico, ¿Está te bien? explico Para, déjame terminar algo. O sea, lo terminaron y se piensan que podemos especificar un mercado de facto. ¿Cómo vas a especificar un mercado con 25 puntos de inflación? Ahí tenés que ser un estúpido directamente para pensar que podés invertir en pesos y perder sistemáticamente un cuarto del valor. ¿Entendés? Entonces, la inflación es la madre de todos los problemas hoy por hoy a nivel económico. Yo te entiendo, el tejido productivo aumentó, sí, que ingresaron un montón de jubilados, sí, en vía moratoria, que se aumentó 12 veces el haber mínimo. Me parece perfecto. Ahora, la inflación es la madre de los problemas. A ver, Mariano. Sí, tenemos a fines de 2011 un panorama internacional complicado y se establecen medidas que tienden a controlar, a regular la salida de divisas. Acá yo tengo, en los primeros 9 meses de 2012, en el mercado cambiario se cambiaron pesos por dólares por un total de 80.000 millones de dólares. Nunca en la historia, en 9 meses, había sido tan dinámico el mercado de cambios. Si lo comparamos con la importación de los primeros 5 años de la convertibilidad, tenemos que es el equivalente. En esos 5 años se importó lo mismo que hoy operó el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque hay muchísimo turismo, porque las empresas están invirtiendo y requieren insumos y bienes de capital del exterior. Lamentablemente tuvimos políticas neoliberales que destruyeron la estructura productiva de la Argentina y ahora la sustitución de importaciones va avanzando, pero requiere componentes importados. ¿Cuáles son las grandes inversiones productivas del kirchnerismo? Porque es importante lo que decís. El cuentito del neoliberalismo ya terminó hace 12 años, ¿no? O sea, no le podemos seguir echando la culpa de todo al neoliberalismo. A ver, te respondo con otra pregunta. Decime cuál es la gran obra de infraestructura kirchnerista. Tenés Yacyretá. Yacyretá, que se empezó hace 30 años. Todo el transporte de cargas, el Belgrano Cargas. ¿En serio que vamos a hablar de transporte? Pues me parece que la gran cuenta pendiente del kirchnerismo es haber continuado la política de destrucción ferroviaria de los 90. Si no, tenemos el caso de Once, que es bastante cercano. Por favor, no hablemos de política ferroviaria del kirchnerismo. Si podemos, volviendo al tema económico, podemos hablar de neoliberalismo, socialismo, lo que sea, pero hay una cuestión que hay una similitud muy grande en términos económicos del gobierno de Menem con el gobierno de Kirchner, y es tener un tipo de cambio muy controlado, casi fijo, porque el debe es casi fijo, y un aumento del gasto público bastante importante. Entonces, ahí hay similitudes, no hay ni neoliberalismo ni los trabajadores. En los años 90 el desempleo crecía, la subvención crecía, la precarización crecía, había leyes de flexibilización laboral. ¿Pero por qué discutimos no había posibilidad de tomarse tantas vacaciones como hay ahora. Era otro contexto totalmente distinto. Ahora los bienes de capital para un empresario, para decidir su inversión, no va a decidir una inversión financiera con las bajas tasas de interés que hay en la economía internacional. Si tiene que importar un bien de capital, tiene que hacerse un ADN el empresario para importar un bien de capital. No es así, no es así. Tiene que ser así. De vuelta. Vos sos asesor económico del gobierno. No tiremos los currículos, no macartimos. Decime, ¿trabajás con empresarios? ¿Sabés cómo es la actividad productiva? Hoy las empresas en la Argentina que abastecen el mercado interno están trayendo maquinaria porque se aprueba la TEJAI y hay un interés de reindustrializar la economía argentina. El gobierno hay un interés de ponerte a laburar, porque si no tienen que bajar la persiana y se tienen que ir a laburar. Ahora, igualmente, a ver, en el debate anterior que incluimos ustedes a mitad de año, ahora ya enseguida Berco también se quiere meter, pero habían planteado un escenario como que estaba todo mal en la economía, incluso muchos economistas. Hoy estuvo acá hace 20 días atrás Miguel Ángel Broda, que dijo, sí, bueno, la economía argentina va a terminar
Argentina con un crecimiento, admitió que algún tipo de equivocaciones. Digo, también se había planteado como un escenario, a veces se plantea como un escenario de todo mal, cuando aparentemente no es así. No sé, a ver. Mira, No, tenés una herencia de una deuda muy pesada, entre otros conceptos de estos 80.000 millones de dólares que operó el mercado cambiario, operó para pagar deuda. Deuda que fue tomada por el gobierno militar primero y después por el gobierno democrático de Menem y de la Hablando Rúa. del tema cambiario y del tipo de cambio, nosotros en la Fundación acabamos de terminar un informe sobre el caso de Venezuela. Ahí tienen hace 10 años un sistema de control de cambios con todas las letras y ha sido devastador. Devastador en términos de inversión extranjera directa, devastador en términos de las exportaciones. Las exportaciones no petroleras de Venezuela eran del orden del 20% del total de las exportaciones, más o menos cuando empezó el control de cambio. Ahora están en el 5%. Digamos, lo único que está salvando a Venezuela es el alto precio del petróleo. O sea, es realmente muy complicado tener un control de cambios y subvaluar además el precio del dólar. Es un desafío muy grande. Hay que tener mucha capacidad de gestión para poder desarrollar este sistema. Es como que perdiste además la posibilidad de usar el tipo de cambio como una medida estratégica. Digamos, tuvimos durante 10 años, hablando otra vez sobre los 90, me imagino que vos estabas en contra de la convertibilidad, perdimos la soberanía monetaria. En ese momento estábamos atados al dólar. Y ahora ni lo usamos, no la podemos ni usar, porque yo no sé cuánto es el dólar oficial. ¿Está bien? ¿Perdiste la posibilidad? No, el dólar no fluctúa. El dólar no fluctúa. Tenés una devaluación. Pero tenés una devaluación. Mirá, es una recta así. Va haciendo así. Tiqui, 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 tiqui. Está bien, es una devaluación administrada. Punto. No lo usás estratégicamente para nada. Acá pregunta... Para invertir, comprar bienes de capital de vuelta. Es una alternativa muy interesante de inversión. Me parece que es una oportunidad para que... Acá te preguntan, dice Tito Brandoni vía Twitter, ¿qué propones, Barra? Yo uso dólares y no cobro en dólares. ¿Por qué tengo que pagar una casa en dólares? Son jóvenes ricos sin ideas, dice. Yo lo primero que... ahora lo voy a atender en un ratito. Yo lo primero... Tito Brandoni. Tito Brandoni. Tito, ya voy para ahí. Para empezar, a mí me parece que es un tema de expectativas en la economía. O sea, antes Pato lo dijo. El ministro de Economía no aparece, o sea, falta un rumbo, falta que alguien me explique qué va a pasar. ¿Está bien? Me parece que eso impacta en las expectativas, eso obviamente va a tender a romper la inercia inflacionaria. Rodrigo, te cuento algo. Antes... No me cuentes de vuelta que trabajás con empresarios. No. Antes los grupos económicos sabían quién era el ministro, a quién había que presionar. Ahora no saben, están totalmente desorientados. Pero, o sea, me estás dando la razón entonces. Sí. A ver, Berco. No, porque son 3 contra 1, digo, a ver, el clima de a poner la negocio. cuña. No, el clima de negocio, porque la gran pregunta es esa, digo, ¿cuál es el proceso de crecimiento más espectacular que ha habido últimamente en el mundo los últimos 20 años? ¿Cuál es? China. China, ¿están de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué clima de negocios hay en China? ¿Qué es el clima de negocios? Porque esa es la gran pregunta. Digo, la otra pregunta, la de Cacho, me parece también la tienen que Tito responder. Brandoni. La de Tito Brandoni, pues Cacho, Tito. Digo, esta pregunta también la tienen que responder. ¿Qué proponen? Porque devaluar ya tendría un impacto. Y devaluar al blue, devaluar al 6.33 también tendría un impacto. En todo caso, discutamos eso también. Pero el clima de negocios, ¿qué es? Porque es la gran entelequia que en general usan los liberales y nunca entendí. A ver, yo no voy a dar una propuesta, yo trabajo en una fundación, no sé si es mi misión decir vamos a esto mañana, pero ¿qué es el clima de negocio? Tenés un índice de calidad institucional donde Argentina cae desde el 2007 hasta hoy y 9 puestos. Y los que están arriba no son China, que está haciendo sus mejoras, sino Finlandia, Dinamarca, Suecia, los países más estables y con más alto PBI del mundo per cápita. Eso decís, el de Davos, todos esos rankings, nunca tuvieron como proxy de crecimiento nada. Bueno, a ver, los que rankean mejor les va mejor en PBI per cápita, les va mejor en crecimiento del PBI, No, y no solo eso. en la dinámica no. Por eso te puse el ejemplo de China. Por eso te puse el ejemplo de China. Pero digo, ¿se invierte cuando el presidente les es simpático a los empresarios o cuando se gana guita? A ver, Barra. Yo hablo Es Barra clima de negocio, 2015. quizás una palabra poco feliz. Lo que yo quiero decir es que le metés constantemente ruido a la economía. Eso porque también, no tenés un, eso es pero lenguaje pará, de Wall no tenés Street. un horizonte eso claro, ¿entendés? Eso ya nos lo vendieron un montón. El ruido, el viento, Yo no te vendo nada, yo te digo cómo son las por cosas. eso Yo te digo, para mí es un no horizonte discutamos claro. jerga, no discutamos slang, porque el slang es lo que vienen vendiendo economistas, eso de atender, digo, acá hemos hablado con Broda, hemos hablado con Melconian, hemos hablado con Cavallo, porque ese lenguaje, el de señales, onda de radio, viento de cola, digo, ¿por qué no hablamos concretamente de quién gana guita, quién pierde y cómo salimos del cepo cambiario? Yo soy Doña Rosa con camisa cuadros, yo no te estoy vendiendo nada. Yo les quiero un propongo horizonte algo. claro, en el cual le metés todo el tiempo Doña ruido. Rosa es A ver, otro... Me compré un bono de Chaco, ponele. ¿Qué Y sector ahora de lo tengo la que actividad justificar. perdió Citame un entre intelectual 2003 y un poco más 2011? formado que Neustadt, claro, digo, Doña Rosa. ¿Qué sector perdió
en su nivel de actividad, en su rentabilidad, en su nivel de empleo, en las diferentes variables entre 2003 y 2011. ¿Y qué sector está por debajo del máximo de 1998 de la convertibilidad? Pero no podemos compararnos permanentemente con 2003, porque si no, hasta pues, estar estimando el propio modelo. Compárate con 98, No, bueno, que fue el año de más actividad de la convertibilidad. Perdón, Mariano, yo recién el mes pasado estuve en Mendoza. Las economías regionales, yo entiendo que vos estás en proteger, no sé si es con G o con J, y entiendo que vos estás a favor de toda la protección de las importaciones para que no entren. Pero todos los sectores exportadores, las economías regionales, con este tipo de cambio real, porque lo importante es la inflación atrás, está teniendo muchos problemas para exportar afuera y muchos sectores del interior, todo el Alto Valle, Río Negro, Mendoza, que está teniendo muchos problemas para exportar. Con todas las importaciones puedes solucionar tu competencia con el resto, con la parte textil, pero no soluciona el problema de los exportadores que tienen que colocar sus productos al mundo y ven que año tras año 20% le aumentan sus costos. ¿Y a ese Pato qué le das? ¿Un reintegro para hacer un tipo de cambio diferencial o una devaluación general como la que está pidiendo Rodrigo? El problema es yo no pedí evaluación general. Bueno, ¿qué? Yo te dije, lo único que te dije es expectativas claras. Que venga un tipo y me explique qué va a hacer, cómo lo va a hacer y que me trace un horizonte. Y ahí se no soluciona te todo. dije evaluemos. Ahora ya, ¿cómo salí de este bardo? Y ahí se soluciona la inflación con una expectativa. Pero no me hace que las expectativas no pegan en la inflación. Sí, por supuesto. Bueno, pero no es es solo un problema de expectativas, de demanda, de pero costo, de te expectativas. metiste solo en este problema. Te metiste en un problema con los dólares. Listo. Sí, Listo. estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo rompés? ¿Qué sé yo? A ver, No te Mariano, metiste solo. Te metiste solo, no con el mundo que se te cayó abajo, porque se te cayó en el 2009 el mundo abajo. Tenés un contexto internacional complejo. Hace 2011 era más complicado nosotros todavía vos por me la dijiste que era un sequía, tema político. no sabías pero qué pará, magnitud me de dijiste que era un sequía, tema político. el precio... Me dijiste que era un tema político. Y además, dije tema político, ¿por qué no lo hicieron antes? El control, la regulación del mercado cambiario. No lo hicieron antes porque había que dar respaldo político para avanzar con esa medida. No, porque hay un colchón de competitividad, no podemos ignorar eso. No podés tomar, antes de unas elecciones, no podés tomar una medida que va a generar ruidos en algunos sectores que van a ser potenciados por medios de comunicación que no están Igual de lo que acuerdo está con la diciendo política económica del es un golpe gobierno. mortal al kirchnerismo lo que me está diciendo. Y además tuviste un proceso de crecimiento muy fuerte con una estructura Porque si productiva. vos tomaste la medida más o sea, esto claramente tiene un impacto electoral. Entonces, si no tomaron antes, es porque iba a tener un impacto electoral. Entonces, el año que viene, claramente, lo que pasa que la única ventaja que tienen es que la oposición está tan separada que tienen todavía ese colchón. A mí me gustaría por ahí... Pero la pregunta es quién vota, porque si lo que está haciendo es que se está perjudicando a sectores y beneficiando a otros, la cuestión es quién de más, cuál es el grupo social mayoritario. Vos podés ganar elecciones sin una porque todo clase media. ganaba. Lo que no puedes hacer es gobernar sistemáticamente con una clase media en contra. ¿Por qué? Eso vos podés ganar elecciones, pero sistemáticamente es el ruido que genera... No sos ingenuo, ¿sabés lo que te estoy diciendo? Sistemáticamente con la clase media, salir de la forma en contra, democrática, no sé. es más difícil. ¿Qué lo va a echar el cacerolazo? Es más difícil. No, el cacerolazo no. Pero a ver, ¿estás en contra del cacerolazo? ¿Vos pensás que son yo tospando los que están caceroleando? No, pero yo no fui, por ejemplo, al cacerolazo. Sí, no está estoy bien, de yo acuerdo tampoco. con el cacerolazo. Ok, por eso digo... ¿Qué tiene que ver? Es una manifestación popular en contra de un montón de cosas. Claro. Incluso quizás hasta en contra de la oposición. Pero la pregunta es, ¿por qué, en todo caso, no podrían gobernar si ganan las elecciones? Lo que te quiero decir es que te mete ruido, ¿está bien?, en la política, que tener sistemáticamente a la gente de mal humor, la gente fastidiosa, la gente... Bueno, les agradezco a los cuatro la participación en el debate tuitero de los jueves. La próxima vamos a hacer una competencia, porque acá muchos piden que digas la palabra. ¿Kirchnerismo? No, ya la dije varias veces. Vamos a hacer una competencia, porque a mí me piden kirchnerismo. Kirchnerismo contra el Muchas gracias. 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 Bueno, hoy hubo novedades con el tema Ley de Medios 7D. Sandra, ¿por dónde pasaron las novedades?